Todos, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. El día de hoy tenemos a dos disertantes. Tenemos a la doctora Bressan y al doctor Luis Chapapietra. La doctora Bressan es abogada matriculada, docente de Penal 2, y es la secretaria de este instituto, y además una amiga muy querida. Y lo tenemos al doctor Chapapietra, que como todos saben es fiscal de la unidad ¿eh? Delito económico de la unidad de homicidio, ¿no es cierto? Del MPA de la segunda circunscripción. Así que bueno, le vamos a dar la palabra primero a la doctora Bressan. Perdón, la temática del día de hoy es el control jurisdiccional de la prueba, oportunidad de la prueba de cargo, oportunidad en que debe realizarse, y sobre el código de evidencia, qué es un código de evidencia y para qué sirve. Así que bueno, le dejo la palabra a los disertantes. Para empezar, la doctora Bressan, yo el doctor Chapapietra. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están por Zoom, bueno, y también a los que están acá presencialmente. Gracias, Raúl, y bueno, gracias, Nahuel, por estar y por esa presentación. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el control jurisdiccional de la prueba de cargo. En primer lugar, voy a hablar un poco sobre las cuestiones en discusión acá, y después, bueno, sobre una posibilidad de que exista un código de evidencia acá en Santander. Bueno, nuestro sistema acusatorio, la prueba se regula desde el 159. Hablamos de la verificación de hechos fácticos sobre los cuales se asienta la imputación del fiscal. Nos rige la libertad probatoria con ciertos límites, la superabundancia, impertinencia, cuando no se acaten las formas legales, o violación de garantías constitucionales. Obviamente, corresponde al fiscal recolectar la información. Aparte, no me voy a meter en esta cuestión que es el tema de la verdad o la verdad procesal, pero sí quiero decir que la búsqueda de la verdad o la verdad tiene que ver con lo debidamente probado. Bueno, después, como dije antes, bueno, probar significa demostrar. Ya en el núcleo de lo que es el control jurisdiccional de la prueba de cargo, voy a hablar específicamente sobre la etapa o procedimiento intermedio. La etapa o procedimiento intermedio arranca con la acusación. Que la acusación, bueno, tiene que ver con cuando el fiscal cuenta con elementos serios para la obtención de una condena. Y esta etapa o procedimiento intermedio se encuentra reflejado por la audiencia preliminar. Que la audiencia preliminar en sí es un acto. Y lo más importante acá es el control de la acusación y de la prueba que se va a introducir al debate. Aparte que es una audiencia multipropósito donde se tratan un montón de cuestiones, como pueden ser cuestiones de competencia, bueno, visibilidad de oportunidad, salidas alternativas, etc. Todo esto, entiendo yo, es un poco confuso que en esta audiencia se trate todo. Pero bueno, pues lo charlaremos. Una de las cuestiones en discusión creo que tiene que ver con el estado intelectivo del juez en lo que va a decidir en esta audiencia, y por el principio de inmediación el otro juez lo que va a producir, porque de alguna manera es sobre el futuro, o como dirían algunos docentes que hacemos futurología. Bueno, pero lo más importante es cuál es el objeto de esta audiencia, si puede plantearse el rechazo de la acusación o no, y si el juez puede controlar de oficio. Con respecto a que el juez puede controlar de oficio, yo creo que no, que es a pedido de parte, a pedido de la defensa, y que el control puede ser formal o sustancial, pero formal hasta dónde, digamos, en cuanto al contenido. Y después, si se plantea, bueno, lo que dije antes, el rechazo de la acusación, ¿qué sucede ahí? Digamos, puede haber un archivo jurisdiccional, salvo que sea el fiscal del 289, inciso 1, por extinción de la acción penal, o si puede haber un sobreseimiento cuando hay certeza negativa y con una posibilidad de que se vaya a absolver. Eso por un lado. Y después, marcar también el carácter
optativo, en realidad, de la audiencia. Si realmente es necesario hacer esta audiencia preliminar o si directamente se puede ir al juicio. Con lo que vos tengas, digamos, con la estrategia del defensor, ¿cómo es? Se puede ir directamente a juicio. Si está mal hecha la acusación, estará mal hecha la acusación, pero después en juicio se podrá debatir o no. Bueno, y por otro lado, creo que, bueno, esto que decía tiene que ver con una mayor celeridad en el trámite, para que no sea solamente, digamos, para que si se puede obviar si las partes están de acuerdo, ir directamente a juicio. Sin audiencia, decimos. ¿Cómo? Sin audiencia. Claro, exactamente. Bueno, nada, después la admisibilidad o rechazo de la acusación va a depender de que existan elementos probatorios serios, etc. Y había leído con respecto a esto lo que decía el profesor Hauchen, que decía, y esto lo voy a leer, es preciso que en cierta medida la ley procesal procure garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea producto de una decisión apresurada. Que bueno, esto era un poco lo que hablaba antes. Y lo que me faltó mencionar es que los jueces, a propósito de lo que dije antes, resuelven conflictos. No sé si están para controlar al fiscal. El fiscal lo controlará al regional y el regional el provincial. Bueno, entonces respecto de esto, como síntesis de esta audiencia preliminar, debemos preguntarnos en realidad si de verdad se está preparando para ir a juicio, si se debe filtrar la prueba y revisar la acusación. Esto por parte de lo que es el control. No sé, Luis, si querés decir algo, yo sigo después con el código de evidencia. O como... Termina de decir, como no tengo prefieras. ningún momento. Bueno. Y después, con respecto a los códigos de evidencia, lo que estuve viendo es que Estados Unidos tiene uno hace mucho, y también Puerto Rico, que se lo traje, por si lo quieren ver, esto después lo dejo ahí, ese es el de Puerto Rico, que tiene que ver con arreglar las actividades de las partes. Y también lo que podría ser un código de evidencia en Santa Fe. Y con depurar la prueba que ingresará al debate. Digamos, reglas sencillas, breves, que simplifiquen todas estas cuestiones que por ahí en el código están, sí, no sé si desordenadas, pero acá estarían en un sistema o en un conjunto de normas autónomo. ¿Cómo es? Y bueno, nada, después puede plantearse... Sí, bueno, ellos en Estados Unidos las reglas federales tienen con base, o sea, tienen las reglas de evidencia con base también al sistema que tienen de juicio por jurados. Que estaría bueno de nosotros como tenemos este modelo acusatorio por ahí poder crear o si serviría en realidad un código de evidencias. Esto por un lado. Y también para obtener, bueno, decisiones después de calidad. Y quería leer el propósito de las reglas de evidencia federales de Estados Unidos, que justamente dicen: estas reglas deben interpretarse de manera que administren cada procedimiento de manera justa, eliminen gastos y demoras injustificables, que esto es lo que hablaba antes de tener una mayor celeridad en el proceso. Bueno, y promueven el desarrollo del derecho probatorio con el fin de determinar la verdad y asegurar una determinación justa. Esto es un poco por mi parte lo que yo estuve viendo y pensando. Ahora sí, Bueno, gracias por la... El primero que haremos, Luis también es profesor de Derecho Procesal. sí, sí. Sí, no, sí, sí. Yo, claro, Por lo menos, Yo soy artista igual, yo no soy... no lo hemos echado la cara. aclaro que yo pedí currículum y me dijeron no hay, así que Sí, si no estamos hasta Gracias. mañana con los gracias por antecedentes. por vieja, Yo soy aparentemente. invitado de posgrado, sería que vea la resolución. Gracias. está bien. Sí, vos también estás. ¿Eh? Gracias por invitarme y escucharme, que siempre digo, yo primero soy abogado, después trabajo de fiscal, por ahora. El tema son dos cuestiones que tienen puntos de contacto fuerte. Yo voy a hacer una referencia general y después, si quieren, podemos incluso habría conversación y demás, pero siempre
Independientemente de las nuevas preocupaciones que ha despertado el Ministerio Público en la región. El Ministerio Público, ¿se acuerdan de ese libro de Mayer que decía que era un adolescente? En el libro escribió que el Ministerio ya no es más un adolescente, ya es un adolescente un poquito más grande. Mayer había escrito ese libro ya 30 años. Ya, o por lo menos, de alguna manera, ya es un adolescente que está empezando a generar muchos problemas en muchos lugares de la región, fundamentalmente porque a partir de una interpelación, hoy por hoy, digamos, poco discutida sobre la problemática de seguridad pública y el Ministerio Público adentro de esa discusión, más o menos en el debate por esa discusión, adquiere cada vez más expectativa social el rol de los ministerios públicos y cómo pueden ser eso, y de un tiempo a esta parte ha sido una institución que en América Latina ha tenido una vigencia y una relevancia absolutamente significativa en un montón de aspectos de toda naturaleza. Basta ver los casos de Brasil, incluso de Argentina, sobre la trascendencia del Ministerio Público como un agente, digamos, de motorizador de un montón de inquietudes y tensiones sociales que se reflejan en muchas de las legítimas intervenciones del Ministerio Público. Como bien dice Binder, el Ministerio Público, el proceso penal es un ámbito en el que se canalizan intereses sociales muy distintos, y el Ministerio Público probablemente sea uno de los referentes de la canalización del interés social en la persecución penal, en la planificación de la política criminal. Y en eso ha dejado de ser un adolescente, ya ha asumido otras responsabilidades, y esto está generando un montón de inconvenientes que tienen que ver con las problemáticas generales de organización, conducción, control de los ministerios públicos en Santa Fe, en Argentina y en América Latina. No es eso a lo que me voy a referir cuando hable del control de la investigación, sino que ahora me voy a referir a lo que serían las problemáticas vinculadas a esta charla, que tienen que ver con lo que se denominó el control de la prueba de cargo, que es una mirada más procesal, microcaso. Lo otro sería una mirada más macro político-criminal. Esta es una problemática de la micropolítica criminal que explica Binder sobre los problemas de los ministerios públicos a la hora de construir casos y definiciones de construcción de casos. Claramente hay un tema que los sistemas reformados, diría yo, de los últimos 30 años de Argentina, no tuvieron del todo en cuenta, y es que, o por lo menos yo lo veo así, y es que este cambio hacia los modelos de la oralidad fueron mucho más posibles, concretables, realizables, cuando se preocuparon por llevar la oralidad a los juicios. Y hoy tenemos bastante menos discusiones de cómo hay que hacer un juicio, a pesar de que, si ustedes leen, por ejemplo, cuando hablamos de los cursos de litigación de hace 10, 20 años, litigábamos generalmente en juicio oral. Yo creo que hay altísimos déficits. Menos la litigación. Menos Menos de 20 años. Menos, sí, claro, sí, bueno, en 2011, 2008, cuando yo daba claro, bueno. Pero digo, ahí hablábamos de litigación, juicios, etc. Yo creo que todavía hay muchas deudas pendientes sobre cómo construir reglas de litigio claras en la fase de control de la investigación. Y eso tiene que ver con cuáles son las definiciones troncales sobre cómo controlar la investigación que llevan los fiscales. Hoy, por ejemplo, yo estoy bastante en diálogo con algunos fiscales chilenos, hay muchos proyectos, muchas preocupaciones sobre cómo construir estrategias de control de la investigación de los fiscales. Es decir, hay un problema, como digo, no estoy diciendo los grandes problemas macro político criminales, las grandes causas, sino el día a día, cómo los fiscales construyen casos y cómo hacer de la investigación de los fiscales una investigación que tenga un contralor fuerte. Pensábamos, en la teoría,
que el sistema, digamos, del juez de garantía iba a resolver, incluso nosotros durante mucho tiempo como un mantra decíamos, bueno, ahora salimos del juez de instrucción, tenemos un juez que no está comprometido con la investigación, que controla el curso de la investigación, que no tiene vínculos ni incentivos en esa investigación. Yo lo que veo que hay todavía ahí déficit de litigio muy grande sobre cuáles son las estrategias de control de la investigación. Ejemplo, hoy en materia procesal civil, que hay mucho litigio adversarial, si se quiere, en otros países también, incluso en materia penal, el rol del juez de las fases de investigación es un rol absolutamente comprometido con el curso del caso. Absolutamente comprometido. Un juez que agenda una audiencia, que dispone una medida cautelar, agenda él en ese momento la próxima audiencia y decide por qué esa audiencia está en fecha y él se preocupa que esa próxima audiencia se realice. Esto ustedes lo van a ver con el case management. Si googlean, van a ver mucha literatura sobre eso. Los jueces tienen un compromiso muy fuerte con el curso de las investigaciones, asumiendo que la investigación de un caso hace al sistema. ¿Sí? El sistema procesal penal o el sistema en una provincia de litigio se compone de la sumatoria de las individualidades de los casos. Entonces no es indiferente para un juez que tal o cual asunto dure determinado tiempo, lleve determinado tiempo de duración de prisión preventiva, o cuando no haya una prisión preventiva, término de acusación, etc. Yo creo que eso todavía nosotros no lo tenemos como una preocupación. En general, no hay, por lo menos yo no advierto que en términos más generales sea una preocupación ni de los fiscales, ni de los defensores, ni de los tribunales. O a lo menos no se traduce en términos de litigio esa preocupación. Nosotros, por ejemplo, es de los pocos códigos en Argentina que no tiene un término para acusar. Yo no conozco ningún código procesal en Argentina que no tenga un término para prestar una acusación, con la consecuencia del resarcimiento. Neuquén tiene, creo que son 4 meses, probable por otros 4 y 2 más. Provincia de Buenos Aires tiene 1 año y medio, me parece algo así. Córdoba tiene. Me sorprende mucho que no tengamos un término de acusación. Ahora, también advierto que hay pocos litigios sobre problemáticas vinculadas al control de La duración no solamente la duración, al control de general de investigación. Por ejemplo, prácticamente yo no veo audiencias en donde haya control, discusiones sobre exclusión de evidencia. No sé si no se piden, se reservan esas discusiones para las audiencias imputativas y cautelares, para las audiencias preliminares, pero yo prácticamente veo muy pocas audiencias en donde se discute la exclusión de una evidencia. Con además una jurisprudencia que, a mi modo de ver, es complicada de digerir para todas las partes, y es que esto es un problema que se va a discutir eventualmente en un juicio y que queda para el juicio. Yo creo que estas son cuestiones que hay que resolverlas en una sentencia. No me imagino 12 ciudadanos que estén interpretando si una línea fue legal o mente intervenida o no, después de escuchar los audios de tal o cual persona diciendo cosas incriminantes en la sala de juicio. Me parece que esa discusión no tiene sentido. Es más, incluso de acuerdo a las mismas lógicas del jurado, no debiera escuchar eso hasta que no se resuelva esa definición. Con lo cual, y como esto, muchas otras cosas. Por ejemplo, no tenemos claro cuáles son las reglas del litigio para pedir medidas invasivas de la intimidad. Nosotros decíamos, bueno, el problema del juez de instrucción es un juez que investiga y juzga, y entonces está contaminado con la investigación. Entonces, bueno, tenemos un sistema de juez de garantía ahora. El juez de garantía, cuando decide invadir una garantía, afectar una garantía constitucional, está tomando una decisión muy relevante, que antes decíamos no la tenía que tomar el juez de garantía, ahora se la entregamos a la jurisdicción de garantías. Ahora, no hay un litigio claro sobre cómo se hace eso. Primero, una audiencia. Se registra, no se registra. ¿Qué tiene que pasar en esa audiencia? Se supone que es inaudita aparte, pero ¿cómo va a suceder eso? A mí me reitero, estas son algunas cuestiones que desde los fiscales lo venimos conversando,
creo que tendría que haber una atención más fuerte sobre el curso y las prácticas vinculadas a la investigación, y no advierto que esté en la agenda, digamos. No lo veo, es un tema de agenda de las problemáticas procesales. Creo que se sigue en gran medida discutiendo mucho en términos principistas, seguimos discutiendo prisiones preventivas a partir de, lo cual no está mal, ¿no? Dice una convención o la Comisión Interamericana, pero yo creo que hoy hay herramientas mucho más urgentes, más prácticas y más rápidas para empezar a discutir estas cuestiones y a paliar algunos de los inconvenientes que puedan tener estas cuestiones. Y esto lo conecto con el segundo problema que traíamos a la charla, que tiene que ver con esto de un sistema de reglas de evidencia. Justamente las tareas de control de la investigación, entre otras cosas, tienen que estar, digamos, tenemos de claro que tenemos que controlar. Yo creo que en materia de evidencia nosotros tenemos bastante poca claridad conceptual sobre qué es y cómo denominar la evidencia sobre la que trabajamos. No es casual, digamos, no es que fue un olvido, pero por ejemplo el código nuevo, en la ley originaria de 274, no tenía en ningún lado mencionado la prueba de documentos, no existía una mención a la prueba documental. Y decía, por ejemplo, que todas las declaraciones se incorporaban por la lectura de la declaración. De hecho, el artículo 326, si ustedes leen el primer renglón del artículo 326, decía exactamente lo contrario, solamente se le agregó la palabra, se la transformó en negativa la frase. ¿Cómo dice? Ahí en ningún caso. Se puede incorporarse por... Claro, decía al revés. Claro. Podrán incorporarse por título. O sea, lo único que se modificó ahí fue en ningún caso. No es casual. O sea, veníamos de una tradición bastante poco afecta a la regulación sobre la evidencia. Yo creo que es un tema que hay que pensársela sobre la necesidad de construcción de reglas de evidencia. Me parece, como digo, que sería bueno que estemos bastante más de acuerdo en algunas discusiones anteriores sobre la utilización de las reglas que tenemos. Y después, ya entrado sí, en las reglas de evidencia, ustedes saben, los códigos de evidencia, las reglas de Puerto Rico son una una copia de lo que fueron las reglas federales. Las reglas federales tuvieron una segunda modificación, no me acuerdo exactamente el año, 2001, 2002, y venían de una regulación anterior, en donde la modificación tuvo que ver con toda la regulación, algunas afectaciones de la tecnología a la producción de evidencia. La tradición, ustedes saben, la tradición de las reglas de evidencia está directamente asociada al juicio por jurados. Digamos, en los orígenes de las reglas de evidencia, en el librito que escribió Hendler, para mí, un libro chiquitito, se llama Juicio por Jurado, para mí de los más interesantes, cuando habla de este capítulo, él le cuenta ahí que hay una especie de malentendido histórico, así lo llama, entre los problemas que hubieron en la discusión en la Revolución Francesa sobre cómo planificar el juicio por jurado. Él dice, y está en las actas de discusión de la Revolución Francesa. Yo no leí la acta, leí la gente que hablaba de eso. Aclaro, porque hay varios historiadores y demás que han hecho todo ese trabajo. Y es muy interesante porque ellos están mirando el jurado inglés, los franceses están mirando el jurado inglés, quieren el jurado inglés, es más, adoptan el jurado inglés, aunque dicen tiene que haber jueces y demás, porque ahí había un problema con los jueces del antiguo régimen. Claro, los jueces del antiguo régimen, digamos, eran varios pasaron por la guillotina, entonces no pasaron a nadie por la guillotina, pero tuvieron muchas ganas. Pero, digo, ese era el problema. Eran los jueces que habían convalidado todo el antiguo régimen, etc. Teníamos que pasar al revés, toda la idea del legislador como el representante del pueblo, y de ahí que la ley, la dura ley select, digamos, era porque había una confianza muy fuerte en el Parlamento. Confianza ahora que esto párrafo aparte, el neoconstitucionalismo parece que
rápidamente olvidó, ahora de repente no me importa más la ley, me importa el principio, por ahí habría que discutir otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Yo creo que Jeremy Waldron es un filósofo del derecho australiano que da clase en Harvard, escribe un libro, escribe mucho sobre esto, y la verdad que vale la pena pensar, volver un poco más a la ley. Siempre puse que los principios obviamente son muy importantes. Pero vuelvo sobre eso. Digo, ahí decían que había un malentendido histórico, porque los franceses cuando miran eso dicen, bueno, nosotros vamos a construir un código sin reglas ni ataduras de ninguna naturaleza para la valoración de la prueba. Entonces, justamente porque venían del problema de que los jueces eran los que de alguna manera, esos jueces de la reglamentación de la instrucción criminal francesa del 1670, sí, 1670, eran los que habían hecho carne todo lo que es el sistema de prueba legal. El sistema de prueba legal lo tasada, ahora tiene un desarrollo dogmático muy interesante y muy fructífero. Había sido, se ha hecho carne de esos jueces del antiguo régimen. Al punto que cuenta Henry en ese librito, me acuerdo que él decía que en los despachos de los jueces franceses de post-revolución le hacían poner en la puerta de los despachos que ninguna regla podía condicionar el convencimiento del juez. Que lo único que importaba era que él se convenza íntimamente de lo que estaba sucediendo como una reacción a las pruebas legales, que en realidad también eran una derivación del sistema de prueba que surge a partir de la prohibición de la tortura. Cuando nos quedamos, digamos, sin Dios en la decisión, apareció la necesidad de la confesión del imputado, el sistema de tortura, y eso derivó todo un sistema de derecho probatorio, lo que todavía escuchamos como semiplena prueba, etc., viene de aquello. Ellos de alguna forma reaccionan contra eso. Ahí dice Hendler, ahí hubo un primer malentendido histórico, porque los ingleses, que no comían vidrio, Bentham escribe el Tratado de las Pruebas en 1820 y pico, 25, 26, buena parte de la construcción de las reglas de evidencia lo toman de los que habían analizado, estudiado, realmente eran todos asociados a las iglesias, el sistema de prueba legal. Y no eran, si uno ve el sistema de prueba legal, claro, vos decís, bueno, si hay sistema de prueba lo puede torturar, ahí se cae todo el sistema. Pero después todas las reglas tenían bastante más que ver con el sentido común. Muchas de ellas incluso ahora se repiten como mantra, por ejemplo, para cuestionar toda la discusión feminista sobre el mal llamado testigo único. Digo mal llamado porque me parece que es una discusión que se da solamente en los problemas de género. Yo no vi ningún caso de robo con arma que haya un problema con el testigo único. Ahora, cuando una mina dice que la violan, no, ahí aparece le brota el problema del testigo único. Pero quiero decir, ese problema ya estaba de alguna manera abordado por aquella regla del derecho probatorio que después los franceses quieren dejar, que es el sistema de prueba legal que decía que tiene que haber dos testigos vulnerables consistentes para cuestionar. Y ahí viene todo ese sistema de tacha. Bueno, pero quiero decir, había ahí tenía un sentido. Explica todos los autores, Peter Mayer escribe mucho sobre esto también, que ahí se arman dos sistemas distintos, donde en uno nos vanagloriamos de la prueba libre y en otro todo el régimen probatorio está de alguna manera estructurado en base a reglas de admisibilidad. Básicamente, los códigos de evidencia lo que hacen es regular una serie de disposiciones que lo que definen es primero cómo se va a producir determinada evidencia y luego cuáles son las reglas de admisibilidad de esa evidencia para el juicio, y por eso es tan fuerte el control de la admisibilidad de la prueba en esos sistemas, al punto que tienen sistemas muy fuertes de control de los pases, de los juicios, de las investigaciones al juicio, con una institución muy particular que es el Tribunal Jurado, que todavía en muchas instituciones funciona. Yo creo que, bueno, y este origen de estas reglas de evidencia tiene directa relación con los jurados. Las reglas de evidencia surgen a partir de las explicaciones que los jueces le daban a los litigantes cuando no eran abogados. Cuando hay mucho, más, el juicio tiene mucho más historia sin abogado que con abogado. Los juicios con abogados son, digamos, bastante, digamos, modernos, porque estamos hablando de 1800 y pico.
Antes de eso no había abogados en los juicios. En muchos casos, la gran mayoría de casos litigaban las partes. Cuando los jueces tenían que instruir a las partes sobre cómo litigar, así empieza toda una construcción que tiene 200, 300 años de jurisprudencia en los modelos anglosajones, en las cuales terminan con el código de evidencia. Por eso yo digo, no nos apuremos, hay tiempo para discutir las reglas de evidencia. No sé si lo conocen a Landwein. Landwein nosotros lo conocimos porque escribió un primer artículo en un libro sobre juicio abreviado, que publicó, ¿te acordás del puerto que creó Bovino, compilaba Bovino y Mayer, en donde él hizo, aceptó un argumento muy fuerte sobre el procedimiento abreviado. Landwein tiene un libro escrito sobre el origen, se llama así, el origen del sistema adversarial, en donde él cuenta que en realidad las reglas de evidencia tienen mucho más que ver con la aparición de los abogados a los juicios, fiscales defensores, que con el litigio sin representación. Cuando se tecnificó el juicio, cuando el juicio ya pasó a ser una problemática más compleja en términos técnicos, se necesitó de alguna manera empezar a documentar esas reglas y a construir, digamos, una matriz que, como digo, tiene hoy 250 años de existencia. Las reglas de evidencia tienen cosas muy claras. Yo, por ejemplo, todavía no tengo del todo claro si nosotros las tenemos claras. Por ejemplo, para construir una regla de evidencia, no había duda, porque había 300 años de juicio, que el juicio era lo que pasaba ahí. Así de simple. Un juicio es lo que pasa en la sala. Al punto que buena parte de la evidencia documental, material, está definida porque es algo que no se produce ahí. A lo mejor un inglés de hace 200 años tenía que tener demasiada explicación sobre qué era prueba documental o prueba material. Miren, es algo que no pasó acá. Un testigo viene y cuenta. Es un testigo, de acá. Ahora, si vos tenés un documento, no se hizo acá. Bueno, eso no se hizo acá. Eso es un documento. Entonces, ellos tenían bastante pocos problemas para... Ahora, nosotros no sé si tenemos claro eso. Nosotros, por ejemplo, todavía siguen entrando en los juicios documentos voladores, que entran bajo el auxilio de algún funcionario judicial que lo acompaña, o bajo la mención de que, ¿cómo dicen? La palabra que se usa es el documento se introduce automáticamente, no me acuerdo, autónomamente. Autónomamente. Bueno, sigo sin entender mucho bien cómo se resuelve eso. Me parece que hay maneras de construir algunas reglas sobre eso. Pero de nuevo, tengo dudas sobre cómo construir esa regla. Cuando hubo un acuerdo Fiscalía de Defensa sobre cómo armar, definir qué era prueba documental, qué era prueba testimonial, por ejemplo, toda la discusión sobre prueba documental, qué es prueba documental para distinguirla de declaraciones previas, es un tema complejo, es un tema que no es simple, mucho más ahora con la prueba electrónica y demás. Yo no digo que no haya que regular, ya terminando, perdón, y por último, un elemento central para poder pensar la evidencia es reflexionar seriamente sobre el testimonio de oídas, que no es, así como en algunos casos me ha tocado, planteo que, bueno, porque dijo que le dijeron, entonces es de oídas, ¿no? Hay bastante más complicado, qué queremos probar, con qué evidencia lo vamos a acreditar, a qué fin está ofrecido. Hay un montón de complejidades. De hecho, buena parte de la explicación del testimonio de oída tiene que ver con la comprensión de las excepciones a los testimonios de oída, que depende de la legislación y la regla de evidencia. Por los norteamericanos tiene además mucha regla de evidencia repartida por los estados. Es muy variopinta y muy diversa. Quiero decir, todas estas son discusiones que tendríamos que dar, me parece muy, muy válidas. Yo creo que sería un problema que nos sentemos a escribir un código de evidencia ahora. Me parece que sería mejor que nos pongamos a ver cuáles son esos problemas. Y por otro lado también creo que sería importante que podamos construir herramientas que sean útiles y necesarias en función de los problemas que nosotros ahora más nos preocupan y más nos aquejan, y no terminar en corte y pegue de otras legislaciones que no sé si se resolvieron por los mismos problemas que nosotros estamos ahora preocupados por construir un código de evidencia. Todo esto tiene como finalidad última, no última, como condición necesaria,
que haya juicio por jurado, cosa que tampoco tengo del todo claro que tengamos un estado en el cual haya una convicción sobre tener juicio por jurado. Nada de lo que yo acabo de decir, y eso tiene sentido si no estamos pensando en un juicio por jurado. De modo que, bueno, esas son algunas ideas y en función de eso pues, charlemos. Bien. Vamos a ir. Tenemos una mano levantada acá. Una Bien. pregunta de la doctora Corbalán. A ver si podemos. A ver si podemos. Hola, A ver, Mariana, te escuchamos. ¿qué tal? ¿Cómo les va? No es que, no sé si es una pregunta, es una observación por ahí, un poco lo que... Está todo ¿Me bien. escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Fuerte y claro. Bien. No, es No más es que nada fuerte, pero se escucha. una observación a lo que venía contando Chapa, que tiene que ver con que en realidad las reglas de evidencia, que vienen de un sistema propiamente del precedente, justamente en inglés, reglas, en realidad es rules, porque en realidad son jurisprudencia que se fue Vale, recopilando. aguardame un segundo, vale. Aguardame un segundo que me parece. ¿Están escuchando ustedes? Yo escucho bien. Se escucha. No, igual ahí iba, pero sí se escucha. Dale, sí. No, si no se escucha, repito, no sé. Dale, dale. No, está bien. Bueno, no, que lo que quería por ahí mencionar, que las reglas en realidad son rules, en inglés significa decisiones judiciales, y que implican una recopilación de un montón de decisiones, que por eso son federales, porque fueron recopiladas por todos los estados, a partir de una situación que es la que nos pasa a nosotros y que por eso la necesidad de regular ciertas cuestiones, que tiene que ver con que los tribunales empezaban a tomar decisiones que tenían que ver justamente con decisiones que tenían que ver cómo se incorporaba la prueba, cómo se admitía la prueba o qué prueba excepcionalmente debía ser admitida bajo una modalidad u otra, y eso llevaba a muchas diferencias entre un juicio u otro. Y eso es lo que de alguna manera tenemos nosotros, un gran vacío que hace que según qué tribunal, qué juez o qué fiscal o defensor esté actuando, la situación puede ser muy diversa y eso lleva a mucha desigualdad. Coincido con esta necesidad de plantear estas reglas, porque hay cuestiones que incluso hacen a la calidad de la información, hacen a la mejor calidad de la información que se introduce, y eso es algo que todavía nosotros no estamos hablando. Estamos muy preocupados por algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con si la prueba es de una parte o de la otra, pero no estamos viendo en qué información de calidad estamos aportando al debate. Y creo que ese es el gran fundamento que tiene que basarse en cada una de las discusiones acerca si se introduce o no se introduce una u otra evidencia y que luego será prueba en el juicio. Bueno, es un poco esto de lo que hablábamos antes, ¿no? De decir justamente que sí necesitamos reglas, o por lo menos yo considero que debe haber reglas que sean por ahí más claras, breves y sencillas, quizás por intermedio de una ley. No sé si acá en el código o una ley aparte que sí establezca unas reglas de evidencias específicas para llegar preparado al juicio. Por ahí, bueno, había temas más importantes, como decía Luis, que hay que resolver antes. Pero Aclaro una cosita. creo que... Aclaro una Sí. cosita, para el que la quiera, yo la regla de evidencia la traduje en el 2010 y que es muy fácil hacerlo, no es tampoco una ciencia, pero que sirve para el día a día de todos nosotros, para tener en claro por qué de alguna manera se introduce o no se introduce tal testigo y de qué manera, y sobre todo el gran problema que tenemos con los testigos de referencia, que se pueden evitar un montón de situaciones que al día de hoy todavía tenemos que estar discutiendo si hay que llamar a tal o cual testigo para que incorpore tal o cual prueba documental, y que a veces no hace falta porque hay ciertas cuestiones que se pueden consensuar a nivel global, por ejemplo. Entonces esas cuestiones ahorrarían mucho tiempo
y trabajo y personas que tienen que venir al juicio, por ejemplo, por decir un ejemplo. Ya para eso tenemos los consensos anteriores, o sea, los acuerdos probatorios. Sí. Parece. ¿Alguna intervención del público presente? Tenemos ahí. Tenemos otra mano levantada. Vamos a hacer uno y uno porque si no habla siempre el Zoom. Sí, ahí está. A ver. ¿Sí? ¿Quién lo otro? Araceli. Ah, Pero no me deja. Ella ya vino con la mano levantada. Sí, sí, sí. Está hablando No me deja. trabajo. ¿qué? Desmuteate, Araceli, habla. Ahí está, ahora sí, perdón. No, como dijeron uno y Ahí uno, está. pensé que iba a hablar alguien de la sala. Buenas tardes, bueno, No, pero siempre. como no hay intervenciones, te damos la palabra. Ah, Dale. gracias. Siempre un gusto escuchar, bueno, a Luis, a Dani. Me encanta ver todos los nombres que vamos viendo acá. Me quedé pensando en dos cosas. Bueno, me sumo al pedido a Male del código de evidencia. Si está traducido, genial, pues mi inglés es muy malo. Y me quedé pensando, ¿vos lo ves posible, Luis? Digamos, ¿ves la posibilidad de que cuando avancemos al juicio por jurado podamos tener esto nosotros en Santa Fe? Digo, para saldar algunas discusiones. Porque a mí me da a veces, no digo desechar la experiencia del derecho comparado, pero a veces esto de, no sé, del copy-paste me da un poco de miedo. O podemos nosotros, con ya 10 años de la reforma casi, construir las propias. Digo, acá hay gente que sabe muchísimo y puede, creo, entiendo yo, está mal, está vos, está Lauri, pueden hacer un código de evidencia ustedes, digo, con todo lo que tenemos de sistema ya a poquito de febrero. No, yo, Pienso, mira, no yo sé, lo que pregunto. creo, porque yo creo que es muy importante tener una, digamos, yo creo mucho en las tradiciones jurídicas, digamos. Yo creo que tenemos que construir una base conceptual muy sólida sobre cómo pensamos tratar la evidencia. Y creo que a lo mejor no lo estamos viendo porque estamos encima de ese proceso, pero estamos haciendo eso. Cuando vamos a los juicios a discutir sobre la necesidad de conocer la información de la contraparte, porque estamos de acuerdo que un juicio no es un ámbito de sorpresa para los litigantes, sino un ámbito de prueba. Y cuando parece que nos ponemos todos de acuerdo con eso, en los tribunales de la provincia hay, diría, un consenso abrumadoramente mayoritario sobre la perfecta posibilidad de admitir testigos en los juicios tanto de fiscalía como de defensa, respecto de los cuales hay o no hay información o hay poca información sobre qué es lo que van a venir a decir al juicio. Esto yo creo que hoy por hoy es, esto que estoy diciendo, digamos, sería muy rápido, muy fácil confirmarlo, pero fiscales con alguna muletilla que nos dé un poco el entrenamiento en litigio. Y defensores alegando simplemente el derecho de defensa, pueden sortear muy simplemente una audiencia preliminar. Y esto no es propio de Rosario, ni de Santa Fe, ni de Argentina. Duche escribió hace 2 años un informe sobre la discusión sobre la admisibilidad de la prueba en la región y los resultados son terribles. Está publicado en una revista chilena, yo se lo puedo mandar. Es decir, es una constante en América Latina las dificultades que hay para poder establecer un litigio de admisibilidad de prueba eficaz y contundente con anticipación al juicio. Así que vos me decís, ¿es necesario un código de evidencia? Sin duda que es necesario. Ahora, yo te digo, No, pero tenemos algunas reglas de evidencia lo que hoy lo por que hoy pienso es, podemos hacer el nuestro, digo, con son la experiencia. prácticamente decorativas en la provincia de Santa Fe y te dirían en buena parte de la República Argentina. No hay un litigio de admisibilidad de prueba, digamos, De calidad. la conciencia. Entonces, yo temo que si hoy escribimos el mejor código de evidencia,
que aclaro, yo no estoy en condiciones de hacerlo, muy probablemente no lo cumplamos. Y por muchas razones que sean incluso valederas, ¿eh? No estoy diciendo no estoy apelando, digamos, al súper sabio legislador y que entonces, no. Yo creo que todos estos procesos tienen una decantación necesaria que necesitan justamente de madurar para poder construir muy buena legislación. Creo también, no soy ingenuo, que las leyes en muchos casos ayudan a esos procesos, a esos cambios, a esos impulsos, y no pierdo de vista que en muchos aspectos es muy necesario eso. Pero sin duda que, así como es tan necesario esto, y de hecho, bueno, yo buena parte de... hay una materia en la facultad que hemos trabajado con Raúl, que se llama Derecho Probatorio, que tiene como origen el estudio de todas estas reglas y probablemente sea lo que más me haya entusiasmado en mi lectura jurídica de los últimos años, de 10 años, pero aún así no pierdo de vista que todavía no podemos lograr ir a una audiencia preliminar en un caso simple, en 2 o 3 meses de que ocurrió el hecho. No podemos hacer eso. No podemos hacer una audiencia preliminar un juicio a los 5 meses, 4 o 5 meses desde que ocurrió el hecho, en casos relativamente simples, con 10 testigos. No podemos construir, digamos, un litigio de preparación de juicio que tenga criterios sobre cuántos testigos y por qué son válidos y por qué no lo son. Bueno, con todo eso, mi mirada es de preocupación por el incumplimiento de las reglas que ya tenemos. Obviamente que sería importante tener un código de evidencia. Yo no quiero, me parece, diría fundamental, y mucho más si pensamos en el litigio con jurados populares. Creo que es fundamental contar con reglas muy claras sobre la admisibilidad de la evidencia, porque los costos que vamos a pagar con flojas discusiones de admisibilidad en juicio por jurado son altísimos. Pero bueno, creo que todo eso es lo que tenemos que considerar. Pero sí, coincido totalmente. Muchas gracias. Acá, sí. Creo, Luis, que vos dijiste antes una especie de control que tenía que ejercer el juez cuando la fiscalía pedía una medida que iba a vulnerar o privar de algún derecho, digamos, como intervenir un Eso teléfono, no es intervención, etcétera. Bueno, eso lo dice el Sí, código. el código. Código. Ahora, ¿qué posibilidades existirían de que ese control que haga el juez haga una audiencia, que se le designe un defensor a esa persona que se le va, supongamos, a allanar el domicilio o intervenir el teléfono? Sí, digamos, el mecanismo legal, a mí me parece que el código lo tiene previsto, que es una audiencia en donde se expliquen las razones. Esas razones, Unilateral, el que dice una unilateral. audiencia unilateral, donde se expliquen esas razones queden registradas y la fundamentación de las medidas invasivas que se pidan van a estar directamente asociadas y explicadas al momento en que se pidió la medida. Digo porque esto va a ahorrar también muchas discusiones sobre las convalidaciones ex post. A mí me parece que no hay que... Está bastante... funciona bien, digamos, un sistema en donde hay una judicatura muy fuerte y muy, digamos, muy empoderada en ese control. De hecho, como te digo, por ejemplo, también hay otra cuestión ahí, ¿no? Nosotros también, yo creo que los ministerios públicos también tenemos que desarrollar protocolos de trabajo mucho más estrictos en un montón de materias que también van a ayudar mucho en esto. En ambas áreas estamos bastante huérfanos, digamos, de normas muy claras que delimitan esto. Pero, por ejemplo, en muchos fiscales o sistemas donde se piensa a veces que los fiscales tienen una discrecionalidad absoluta porque son elegidos popularmente, etcétera, etcétera, tienen muchos condicionamientos sobre cómo deben ejercer la acción penal, cómo deben acordar penas, acuerdos de culpabilidad, etcétera. Digamos, hay mucha reglamentación sobre eso. Nosotros tenemos muy poca de eso.
Probablemente lo vayamos generando, de hecho se van generando mucho de eso. Pero además también tenemos poca, digamos, tradición, hay poca expectativa en el litigio de control jurisdiccional de eso. Yo reitero, nosotros pasamos del sistema del juez de instrucción, porque no nos gustaba el juez de instrucción, porque decíamos que era que después de Dios venía el juez de instrucción, yo me acuerdo de todas esas cosas que le decíamos en clase. Claro, pero el juez de instrucción después dictaba el procesamiento. Allanaba, pero él sabía que después tenía que dictar el procesamiento. Yo creo que acá tenemos muy poca, muy, digamos, hay, no sé si muy poco control, hay una mirada poco preocupante sobre las medidas de investigación. Bueno, y eso puede tener algunas. No, por ejemplo, cuando se Relevante. por ahí el fiscal dice, yo necesito peritar este teléfono. Y queda ahí. Y después a lo mejor dice, sí, está bien, me parece lógico. Y si hubiera un defensor, y no todos los jueces, ha venido acá aliado y dijo, no, porque a mí cuando me toca, yo le digo, bueno, pero usted qué es lo que quiere buscar. Claro. Esto. Bueno, es un juez que dice eso, pero. Pero eso, no eso todos los es un jueces. perfil que creo que vale la pena. Pero incluso en Santa Fe, por ejemplo, no está claro cómo se secuestra un teléfono. Yo les cuento que en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe se hace distinto que acá en Rosario. Son dos maneras realmente. O sea, acá en Santa Fe no está claro cómo se secuestra un teléfono. No. No sé, me la doctor Reconquista Rafaela. De hecho, No quiero ni. Es más, claro, ¿Cuáles son las diferencias? Es lo que nos interesa. con orden sin orden. Ah, bueno. Algo básico. Ah, bravo. Tengo unas cuantas más, ¿eh? Yo tuve un juicio donde la fiscalía ¿Sí? ordenó el secuestro Claro. de todos los celulares de los testigos de la que le estaba dando declaración. Todo. Todo. Y después acusó en base a ese celular que secuestró y en base a que uno no le dio el celular, le dio otro. Pero que él usaba. Tiene cualquier juicio. Pero bueno, ese es un tema. Sí. Y una inquietud que tienen en el colegio de jueces varias veces se planteó a las oficinas de gestión hacer una audiencia, porque además los fundamentos quedan grabados y la defensa en su momento, eso sí, no esta parte, en su momento pues si no, pues le dio esa autorización, se dio, Claro. los fundamentos no eran los reales, pero hacerlo para que quede un registro y que venga el fiscal, pero bueno. Sí. Sobrecargar fiscal, sobrecargar juez, y el mayor problema, aunque no lo crean, es que la oficina no nos da una sala. Sí, pero va a tener otro problema que es real. Porque a él lo llaman mañana, que tiene un homicidio, y a las 1 de la mañana me llama a mí que necesita la orden ya. Eso es cierto, eso es cierto. Puede ser. Eso puede ser. Eso Haciendo las 4 de la mañana. Eso puede puede ser excepción. Porque yo te puedo asegurar que a la 1 de la mañana algunos sigan la orden de la ciudad. Sí, eso puede ser. Pues seguro. La urgencia es totalmente entendible, ¿no? Sí. Ahora no hay fundamento, se está entendido. Pero la idea es que haya audiencia, que tenga fiscal, y siempre va a terminar teniendo que fundar y no remitiéndose. Sí, muchas veces también los fundamentos. Quiero que el año que viene pueda haber, porque lo están volviendo a trabajar. Independientemente de lo que vos decís que tenés razón, nos ha pasado una vez que un defensor pidió tener acceso al protocolo que tiene la oficina de gestión de las solicitudes, decretos y orden de allanamiento que guardan como para controlar cuál fue el fundamento y si el juez habilitó bien o no ese allanamiento, como para poder discutir. Acá, si vos lo pedís, se ha ordenado que se tome nota y ahora se hace un registro con fecha y número. Sí, sí. De al que entra de turno, no el que está donde está el empleado de oficina, gestión le da un turno para que otorgue una orden sábado domingo. Sí, sí, Por el horario de la oficina. ¿No? Horario. Claro, ha habido juicios también donde vinieron a cuestionar la invalidación de la medida por los fundamentos. Una vez me tocó verlo. Y han pedido, sí. Está a disposición para que vean. Lo que yo quería hablar respecto a esto es lo que nos pasa, por lo menos que veo que pasa en las audiencias preliminares, y dejo siempre del lado de Rosario, porque Rosario es otro mundo. Aquí estamos en otra provincia. Pero lo que veo que pasa es que yo no he visto, por lo menos así lo enseñaron, capaz que lo entendí mal de ustedes, enseñaron. No, más probable que te lo enseñamos mal. Yo nunca
escuché a una defensa, o pocas veces para no ser injusto, que dice, mi teoría del caso es esta. No es simplemente, mire, el fiscal no trajo nada, el fiscal no probó esto, no. Es la preliminar que estoy hablando, ¿eh? Y como mi teoría es esto, lo voy a probar con esto. Con lo cual ahorraríamos un montón de estos testigos que estaban hablando ellos, de que no, ¿para qué lo traemos? ¿Para qué lo traemos? Nosotros tenemos 20 testigos a veces y terminamos escuchando al tipo dice, sí, me levantaron cuando iba a trabajar, entré después de la policía que aseguró el lugar, que vi que sacaba el arma, que Dana la puso en el sobre, después me llevaron al lugar, firmé, ¿y para qué? Si no está cuestionado. Y eso, para cuestionarlo, lo tenés que cuestionar de tu teoría de caso. Mire, la teoría de caso mío, entre otras cosas, es cuestionar de que están mal allanados, que están mal secuestrados. Y si no hagamos, porque dilatamos juicio. Hay momentos que, a ver, los médicos forenses ya directamente nos piden por Zoom, porque dicen, no me hagan viajar a Cañada de Gómez para ir a decir que sí, constaté que la muerte era por el disparo que le entró en la cabeza, le salió, ¿para qué me traen? Yo estoy pagando el trabajo. Y tienen razón. Y la culpa es nuestra. Pero esta es la propuesta para las convenciones también. Pero eso, lo que pasa es que las convenciones es un poco lo que Se motivan por el rol que tengan con la el lado de la defensa te dice, yo no estoy en un momento en la preliminar, no tengo este momento para hacer convenciones, lo voy a hacer más adelante. ¿Sí? Y el fiscal dice, mire, yo estoy en condición de hacerlo. Si yo tengo la causa de muerte, ya lo dijo el médico. Dice, bueno, yo lo podría discutir. Y es un poco lo que me dijeron una vez acá en el instituto, es una cuestión de estrategia. Después no se puede meter en la estrategia. O sea, puede generar, pero no se puede meter. Si yo digo que lo voy a hacer más adelante, lo hago más adelante. Bueno, eso también colabora a que no se hace y vos después tenés un desfile de personaje que... Y eso, digamos, yo que una regla que lo podría salvar. Tampoco tener colaboración de la jurisprudencia local, digamos, porque cuando hicieron un planteo sobre las declaraciones del imputado, la Corte dijo, bueno, dejen que pase el juicio y después vemos. O sea, Que no tenés agravio. ¿Quién es? No, Araceli. ¿Ahora tenés otra pregunta? Malena y Sí, Araceli tengo una, tienen sí, pregunta. tengo una pregunta. Primero, bueno, pregunté ahí al chat, si el que hablaba era el Quédate un doctor pique, Gaya, Malena. porque los que estamos de acá los que estamos de Zoom no veíamos quién había hecho la intervención en Gaza. Me parecía por la voz, pero no estaba segura. Y lo otro, me quedaron dos dudas. Una, ¿cómo hacemos? Yo entiendo que es inaudita aparte, que no le podía avisar que le va a secuestrar el teléfono, que se lo va a intervenir. Pero se me viene al caso, nosotros tuvimos un funcionario, no sé si renunciado o desplazado, ¿qué pasó? Que le intervino el teléfono a la novia. Entonces, ¿hasta dónde? O a la exnovia y a las amigas. ¿Hasta dónde y cómo el juez controla, digamos, ese avasallamiento sobre las garantías? Porque yo como fiscal puedo ir y decir, no, bueno, yo quiero saber de qué habla esta gente porque me da interés para la causa. Y entré al teléfono de Medio Rosario, con las dificultades que eso puede llevar. Entonces, pues también tenemos esta situación de pasa todo y después vemos porque te dicen no tenés agravio, hasta que no te condenen y quede firmísimo, no tenés agravio alguno, no te podés agraviar. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos? ¿Cuál es el límite, digamos? Porque yo no tengo posibilidad de litigarlo. Quiero decir, me entero cuando ya me intervinieron en el teléfono, me allanaron. ¿Cómo puedo saber en qué se basó el juez? Porque yo no tengo acceso, digamos, a saber. Me entero ex post. No sé si se entiende la pregunta, perdón. Sí, pero me parece que lo que estábamos diciendo era que teníamos que tratar de que un poco decía Carlos, sí, de tratar de que, o bueno, no sé si es la manera, pero que teníamos que tratar de asegurar que el juez, cuando tiene autorización para intervenir en la comunicación, para llenar un domicilio, lo haga informado suficientemente del alcance de la investigación y el compromiso del fiscal que va a pedir eso en función de la investigación que él tiene. Justamente lo que estamos diciendo, que contaba acá, mejor no escuchaba bien, que contaba el doctor Suárez, era que una de las inquietudes que había era que se celebre una audiencia inaudita aparte, y que queden registros de los argumentos del fiscal cuando va a pedir esa medida, y que sean esos fundamentos los que después van a estar
en discusión cuando se plantee, se haga algún planteo de parte de la defensa sobre la necesidad de llevar a cabo esa medida el momento en que se pidió. Eso era un poco lo que se charló acá. Bárbaro, buenísimo. Y nosotros lo podemos pedir, eso quiero decir, porque no sé si es de acceso público, digamos. Esa es la duda. No, la audiencia No. privada, pero No, digo, Claro, van a tener después que- el protocolo. cuando intenten van a tener que mostrarte la evidencia y eso es parte de la evidencia. Ah. Bueno, entonces Bruno. El rincón constitucional descansa. No hay mucho para opinar acá. La realidad es que hoy por hoy están dibujadas las preliminares, todo va a juicio, estamos mucho más cerca de la idea de Bentham de, mire, todo vale. Si tenemos la posibilidad de probarlo, todo vale. No hay problema de validez, son problemas de valoración. En general, después. Claro, yo, la verdad que escuché muy atentamente, escuché cosas muy interesantes, pero creo que el conjunto del debate le faltó quizás un poco de orden. ¿Dónde empieza todo? En la trampa del título. La trampa del título decía el control jurisdiccional de la prueba y después hablaba de regla de evidencia. Con lo cual mencionaba dos conceptos que son distintos, evidencia y prueba. Entonces creo que lo primero que había que hacer es distinguir la evidencia de la prueba. Cuando hablamos de evidencia, en realidad la evidencia y la prueba tienen en común que en los dos casos, cómo está registrado el dato, si en un documento, en una filmación, o lo tiene un testigo que es el que lo va, es otro problema, pero siempre es un dato, si es una arma, si es un teléfono celular, pero siempre son datos, porque el derecho funciona en base a datos, y para reconstruir lo histórico necesitamos datos, los historiadores también, ellos buscan datos, y después cuentan la historia de acuerdo con lo que consigan. Entonces, tanto la evidencia como la prueba son datos. ¿Cuáles son los problemas de la evidencia? Cuando comienza la actividad dirigida a la evidencia no existe. Entonces lo primero que hay que hacer es buscarla. Después hay que encontrarla. Después hay que aprenderla. Y después hay que conservarla. Todo eso son los problemas de la investigación. Durante el desarrollo de todas estas actividades hay límites. Los límites son objeto de una decisión política que supuestamente nace de un consenso social. Nosotros tenemos grandes problemas como sociedad en entender que los límites son costos. Que cuando decimos esto no lo podemos hacer, si lo hacemos, no lo podemos considerar. Entonces, ese es uno de los grandes campos de discusión. No, al divino Tom Mayer llamaba esto límites al descubrimiento de la verdad. Es un límite. Pero ese límite, la Corte en un momento dijo, es un costo moral que no podemos pagar. Pero después se olvidaron. Entonces, esa es la primera gran discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Nos tenemos que dar a un nivel jurídico, pero nos va a llevar a discutir sobre esto. En esa búsqueda de evidencia hay diferentes situaciones. Yo encontré tres, por lo menos. Lo que son las situaciones de ilegalidad, lo que son las situaciones de irregularidad y lo que son las situaciones de inaprovechabilidad. Hay jurisprudencia que las ha distinguido. Acá hay una jurisprudencia que distinguió lo que es inaprovechable de todo lo demás. Cuando hay ilegalidad, hay un acto de injerencia estatal que afecta un derecho de jerarquía constitucional. Acá está en juego, acá, un concepto de juicio que tiene que ver con el valor moral que le podemos dar. El ejemplo que usó en los primeros años del 86, cuando se metió en el 87 la Corte, fue el tema de la confesión obtenida bajo tortura, o el allanamiento ilegal. Claro, son actos ilegales, no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, esto no lo podemos permitir. Distinto es la irregularidad. Porque la irregularidad es cuando no se cumple con una forma. La forma no está en la Constitución, está en la ley. La razón de ser de por qué se impone la forma es lo que está en la Constitución. Lo que sucede es que hay que ver si la violación de la forma afecta o no el bien que es constitucionalmente garantizado. Si no, es lo que se ha dado de llamar, y a veces lo dice la jurisprudencia, la violación de la forma por la forma misma. Bueno, entonces ahí tenemos una situación diferente. ¿Y qué es la inaprovechabilidad? La inaprovechabilidad es un acto
legal y regular, pero al cual se le veda el acceso a ciertos ámbitos. Nosotros tuvimos el caso, acá en una sala, la sala segunda, Cacho Río declaró la inaprovechabilidad. ¿Por qué? Era, en ese caso, un despido notificado ante escribano público, en el cual la despedida hizo una serie de manifestaciones, hizo declaraciones que eran autoincriminatorias, porque hasta llegó a un acuerdo para devolver lo que había sustraído. El escribano no mintió, la escritura es válida, y por el convenio colectivo que se aplicaba era obligatorio utilizar la notificación por escribano. Entonces, era regular. No había ilegalidad porque no había habido un acto de intromisión, no había habido ninguna afectación al consentimiento, no había habido nada. Pero como no había contado con el previo conocimiento del riesgo de imputación penal, no había sido advertida, porque el escribano no tiene esa función. Y como no había contado con asistencia jurídica, lo que había dicho ahí no se podía llevar a sede penal. Pruébenlo por otros medios. Entonces, son distintas situaciones que nos ponen frente a la discusión de en qué momento se tiene que analizar cuál de la evidencia reunida, que son datos que están reunidos, se puede permitir que ingrese en el juicio y se transforme en prueba. ¿Cuál es la razón particular, la naturaleza propia de la prueba? La prueba sirve para fundar la sentencia. La evidencia no. La evidencia va a servir para justificar que a una persona la lleven a juicio. La evidencia va a servir para justificar que le apliquen una medida de coerción. Pero para que pueda ser usado en la sentencia, debe ser incorporado al juicio. Hay un doble filtro de control. Primero, el de admisibilidad, que es el que tratamos de aquí. Y el segundo, el de producción. Por eso en el juicio está la defensa. Entonces, el resultado, que es lo que se valora en la sentencia, va a tener que surgir del filtro de admisibilidad para saber si esta evidencia le permitimos ingresar o no, y del filtro que la defensa pueda hacer valer en el momento de la audiencia, que es cuando decanta información y genera la información que después es aprovechable. Hasta dónde después la sentencia se ajusta o no a la prueba producida, y eso va a tener que ver con otra teoría, la teoría de la arbitrariedad, que es la más vinculada, como decía Bruno, el gran problema ahora de la valoración. Hasta dónde la prueba es suficiente. Claro, se mezclan todo este tipo de temas. ¿Qué hacen las reglas de evidencia? Las reglas de evidencia tratan de simplificar la solución de los problemas, nada más. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y tratar de advertir cuáles son los problemas, discutirlos y solucionarlos. Los principios en base a los cuales hay que resolver los problemas ya existen, porque las reglas de evidencia no pueden ir en contra de los principios. El marco de discusión ya existe, pero para eso se necesita que el debate o la situación de debate sea admitida por todos. Y eso incluye al juez, que tiene que colocarse en la situación de resolver los conflictos que se le plantean. Y el punto de inflexión, que es muy interesante, es determinar ya no en función del interés de una o de otra parte, sino en función de la realización de un juicio que permita una mejor administración de justicia, ante donde el juez no puede avanzar de manera oficiosa para filtrar la evidencia que permite llegar al juicio. Yo termino con un ejemplo que el otro día vi una película que la tengo muy pendiente porque tenía dos finales, yo vi uno solo, que era muy, muy interesante porque planteaba el hecho de que secuestran un avión y querían que con el avión lo iban a tirar sobre un estadio lleno de gente. Bueno, y lo que hacen, mandan aviones para que traten de detenerlo. Y en determinado momento, uno de los pilotos, cuando ve que iban al estadio, había 70.000 personas, había 300 pasajeros, hace volar el avión. Y se lo estaba juzgando por 300 homicidios a ese piloto. ¿Saben en qué? El juicio es apasionante. No sé cómo es apasionante. ¿Saben cuántos testigos hubo en ese juicio? Uno. Porque todo lo que le decían el pueblo miraba y le decía, no, eso no es relevante. Uno fue el testigo clave, el que todo giró ahí. Porque había un montón de cosas en lo que había consenso, nadie lo discutía. ¿Usted disparó? Sí. Y la declaración del imputado, que fue y se sentó ahí, y declaró y explicó.
uno, que era el superior jerárquico, que dio el marco en el cual éste tomó la decisión, y hasta dónde él estaba, de alguna manera o no, condicionado por su formación, trataba de dar el marco de una explicación al jurado de por qué había hecho lo que había hecho, y sobre todo cuando él decía, lo haría de vuelta. Ya, ¿está bien o está mal? No sé, eso lo va a resolver el jurado. ¿Es culpable o inocente? Lo va a resolver el jurado. Pero un juicio de esa naturaleza, donde a lo mejor acá hubiésemos tenido también 10 espiritistas tratando de hacer hablar a los muertos, ahí, perdón, ese el testimonio clave, y después 3 o 4 testimonios importantes que eran los familiares de las víctimas, que dice, usted mató a mi papá, o mató a mi esposa. ¿Por qué la mató? Si no hizo nada malo. Simplemente era pasajero en ese avión, y si ellos lograban recuperar el avión, porque se había producido una pelea antes de embestir, poquísimas pruebas. Un interrogatorio que duró 20 minutos, pero fue consistente. Un juez que le pidió 10.000 explicaciones, le dijo, puede aclarar esto, puede pedirlo. Las partes que tenían claro su teoría del caso, las hayan dicho o no, o las hayan anticipado o no, es un problema, pero tenerla clara. Yo creo que el derecho de defensa pasa por tener clara la teoría del caso. Después, en el momento en que la hace conocer la defensa, es un problema estratégico. Lo que no se puede ir al juicio sin tener la teoría del caso, sin tener la estrategia montada, porque entonces esa defensa va a ir a los tumbos o va a tener que reaccionar sobre la marcha. ¿Puede ser útil la regla de evidencia? Y sí, todo lo que simplifique, sí, puede ser útil que haya un control jurisdiccional muy intenso sobre la admisibilidad de la evidencia para que el juicio lleve la prueba, que según el código tiene que ser relevante, que según el código tiene que ser pertinente, según el código no tiene que ser superabundante. Ya tenemos otras reglas de evidencia. Las cumplimos y dimos un paso adelante. Lo bueno está que estos temas entren en discusión. Antes se discutían otros temas, ahora ya no se discuten. Bueno, estos son los nuevos temas, y cuando entremos en esto, vamos a entrar en los nuevos temas y en el ayornamiento de lo viejo con las nuevas tecnologías. Vos hablaste de cómo se secuestra un celular. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Cómo se secuestra un celular? ¿Y el celular qué es? ¿Es un objeto físico? Perdón, te lo voy a devolver. ¿O es todo el contenido que hay adentro del celular? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la Constitución hace una distinción. La Constitución distingue entre lo que es una carta, el sobre, y lo que hay dentro del sobre. Y la ley vieja, antes, ya hacía una distinción porque decía, se puede secuestrar una carta, pero para abrirla, ¿qué se necesitaba? La orden de un juez. Y pues termino con el tema de los jueces. Yo creo, y eso lo tengo dicho en un juicio, no me dieron corte, pero lo dije, que hay una distinción entre lo que es la motivación y la fundamentación. La motivación es cuando nosotros hoy pedimos una medida cautelar, el juez sacó un decreto y dijo, acláreme esto, acláreme los presupuestos, los motivos que teníamos para pedirlo, una medida cautelar civil, me pareció muy bien. Sí, se lo vamos a aclarar. No lo dijo ni que sí, que no, decía, acláramelo. La motivación es por qué yo lo pido. La fundamentación es por qué lo dan. Hay jurisprudencia de la Corte que ha dicho de que se puede entender que en esos decretos muy breves están diciendo los jueces que remiten a los motivos. Ahora, tiene que haber motivos y tienen que ser susceptibles de ser conocidos, es post facto, los motivos, y tienen que ser susceptibles de ser discutidos los motivos y la fundamentación como parte del filtro para saber si la evidencia obtenida mediante ese acto de injerencia se puede ingresar o no al juicio. Y discutirlo. La audiencia unilateral, que él lo preocupaba, me parece brillante eso. Ahora, la audiencia unilateral, si uno permite y habilita, que la jurisprudencia tiene dicho que es posible, pero después no se hace, la posibilidad de discutir ex post facto los motivos, los fundamentos, y no solo eso, la correspondencia entre motivos y fundamento con el objeto de la medida, no me interesa que esté antes, desde el punto de vista probatorio, no me interesa que esté antes, porque es posible que la discusión se dé por facto. Lo que vos decías, eso lo tienen resuelto los yanquis hace un montón de años, ¿sabés con qué? Con los allanamientos, porque eso es un allanamiento de automotores que hacía la policía. Dice, si es un auto de urgencia, porque el auto se va.
Pero ahí vos tenés un juego de regla, excepción. Probame la urgencia. Y no solamente me tenés que probar la urgencia, me tenés que probar los motivos. Y los motivos, pero esto es, vos que sabés más que yo la jurisprudencia yanqui, allá no, nadie lo discute, los motivos tienen que ser objetivos y suficientes. A veces les dan otro calificativo. Tenés motivos objetivos y suficientes, hubieses convencido a un juez, tenía la urgencia, es válido, y si no, no. El parámetro de funcionamiento es claro. Lo que hay que ponerlo en funcionamiento. Pero está bien que lo discutamos y le agradezco fundamentalmente, bueno, a Daniela porque es la presencia del instituto en todo esto y la idea que siempre tenemos de ir involucrándolos, sobre todo los más jóvenes, en este tipo de lucha, de combate o de propuesta. Y a Luis porque de los casi viejos, ¿fuiste? Uno estuviste por ahí. Yo pensé que decía de los más jóvenes. Antes. Te robamos el puesto. Claro. Hay otra generación. Hay otra generación. A mí todavía algunos me dicen Roblitos. Bueno, señores, Doy fe. muy agradecido y sobre todo por la presencia que demuestra que hay interés porque la cosa mejore, no que cambie, que mejore. Son dos cosas.